Pues yo no sé, yo no pensaba en una estructura que a mí me inquieta antes que cualquier otra cosa. Yo incluso me la labor de la pesquisa y mirar su currículo con ojos de antropólogo. Impresionante. Y yo he encontrado una cosa que me llama mucho la atención. Yo lo saqué de la que tú tienes montada en la web. Y tú tienes donde tú describes tus intereses. Yo recogía, ¿no?, estudios subalternos, estudios culturales, teoría social contemporánea, antropologías del mundo, o en el mundo. Y yo recordaba mucho el artículo que tú habías escrito sobre las narrativas etnográficas de Arturo Escobar. Sí, sí, sí. Y yo me preguntaba, si uno le pidiese a Eduardo Restrepo que tratase de recoger todo este tipo de enfoques y miradas, que las pusiese a explicar a sí mismo de cómo se articula, me parece una forma de empezar, ¿no? Claro, claro. Y a la vez recoger como tu trayectoria. Claro. A ver, yo vengo de una universidad pública, la Universidad de Antioquia, donde, y eso lo estaba burlando Alena de mí y también, de que cuando yo estudié antropología, la última teoría era Lévi-Strauss. Entonces, en términos del programa, Lévi-Strauss era, digamos, como el último referente en teorías antropológicas. Y eso no hace mucho tiempo, tampoco, o sea, no son muchos años. Estamos hablando de, yo estuve entre el 87 y 96 en la Universidad de Antioquia. Habían cosas que nosotros leíamos de cuenta nuestra, Clifford Geertz, cositas así por el estilo, pero nosotros nunca descubrimos, por ejemplo, toda la discusión de la teoría de la representación etnográfica, las políticas de la representación textual, etcétera, etcétera, esto de Marcus, Fischer y todas esas cosas no lo descubrimos. Entonces, digamos que en aquel momento era muy claro para nosotros que había que trabajar fuertemente por cuenta de uno mismo. Entonces la universidad pues ofrecía unos insumos, pero mucho trabajo se hacía por cuenta de nosotros, en grupos de trabajo, y no solamente con teorías, digámoslo, contemporáneas para la época, sino también con otras cosas que nos llamaban mucho la atención. Por ejemplo, nosotros exploramos mucho todo lo que significó el trabajo de Orlando Falsborda, todo lo que significaba, digamos, la teoría crítica en sus diferentes vertientes. Leímos fuertemente autores como Michel Foucault, algo de Bourdieu, pero era sobre todo como al margen del asunto. Entonces, yo creo que la Universidad de Antioquia nos dio una muy buena formación en términos de pensadores clásicos, Boas, Malinowski, Lévi-Strauss. Yo vi 4 Lévi-Strauss, vi un curso solo sobre Boas, vi 2 cursos sobre Malinowski, además un funcionalismo con los sociólogos. Pues tuvimos esa formación, pero entonces las preocupaciones de orden teórico no se quedaban solo en la universidad y en el currículo, y ahí exploramos cosas de teoría latinoamericana y de otras teorías de otras partes. Entonces, pues para volver a la pregunta que hacías, yo creo que eso es como el fundamento desde el cual uno empieza como a explorar diferentes líneas de pensamiento, y inicialmente lo más importante es una cosa que se llama antropología en la modernidad, que es, digámoslo, como una discusión que gestamos en el Instituto Colombiano de Antropología entre 1994, 1997, 98. Ahí confluimos personas que venían de hacer sus doctorados en Estados Unidos. Yo tenía mi pregrado y estaba trabajando en una línea de investigación sobre población negra. Y llegó Mauricio Pardo, Claudia Steiner, estaba La Toya empezando su proyecto, su dirección, que fueron casi 10 años, estaba Astrid Ulloa, sí, básicamente ellos, y ahí empezamos a discutir como una serie de autores y de problemáticas que esta gente traía, y problemáticas que se estaban dando desde hace mucho tiempo en la antropología en Colombia, como los aportes de Horacio Calle, de Luis Guillermo Vasco, cosas así, y generamos un par de seminarios donde ahí desarrollamos, digamos, como un primer giro o quiebre con respecto a la concepción de la antropología en Colombia, y eso se materializó en una colección que se llama Antropología en la Modernidad.
¿Cuáles eran como los puntos de quiebre que establecimos en ese momento? Pues primero la noción del proyecto antropológico en su conjunto. Se problematizaba un poco la idea de la antropología ligada a pensar esas alteridades radicales, la antropología un poco como ligada a todo esa nostalgia imperial de querer encontrar en la indianidad sus límites y el paradigma para pensar otras cosas. Ese fue un punto de quiebre, cómo se entendía el proyecto antropológico en su conjunto. Por eso se piensa la antropología como una tecnología de gobierno y la antropología misma como uno de los agentes y productores de esas otrerizaciones, indianidades, etcétera, etcétera. Eso fue un elemento fundamental. Otro es recoger desde un diálogo más sistemático con las teorías y los autores del mundo el lugar de la antropología en Colombia. Nosotros reconocemos que la antropología en Colombia tiene cosas muy importantes, ha generado, digámoslo, discusiones y elaboraciones y prácticas muy importantes que tienden a ser silenciadas. Pues para mencionar la de Vasco y otras cosas que se han hecho en Colombia, antropología militante, discusiones sobre la relación del Estado y las minorías étnicas, etcétera, etcétera. Pero entonces nosotros tratamos de esas cosas ponerlas en conversación con discusiones que se estaban dando en otras partes del mundo. Y ahí entonces pudimos de pronto sacar ciertas nociones y ciertas especificidades a marcos más generales, no solamente con antropología, sino con teoría social en su conjunto. O sea, no es un asunto de un proyecto disciplinario que está ensimismado, que si alguien no tiene título de antropólogo, entonces no hay que, no, más bien es nosotros desde ese proyecto, como lo pensábamos, cómo podemos enriquecernos no solamente con lo que se ha hecho aquí, sino con lo que se ha hecho en otras partes, y no solamente en la antropología, sino en la teoría social en general. Y un tercer elemento de ese giro a antropología en la modernidad es el postestructuralismo. Yo creo que cuando hablo de nosotros, hablo de Mauricio, un poquito del trabajo de La Toya, de Claudia. Nos impactó mucho eso que en Estados Unidos se denomina postestructuralismo, que podríamos decirlo es una historización radical o una etnografía, si ustedes quieren, tomada seriamente sobre los procesos, sobre las problemáticas concretas. Y eso de pronto ahí fue muy importante el diálogo con Arturo Escobar. Arturo Escobar es una persona fundamental en el proceso. Y las temáticas que están ligadas ahí son unas temáticas de cómo el Estado produce ciertas políticas de otrerización, cómo se constituyen movimientos sociales, cómo hay procesos de subalternización, incluso en aquellos proyectos que aparecen como, digámoslo, progresistas en primera instancia. Pues, yo diría, ese momento de antropología en la modernidad fue fundamental, y entrar en diálogo con una gente, Arturo Escobar, Christian Gross, Almarillo Sonsi, Ulrich Oslender, gente de diferentes partes del mundo que de alguna manera estaban como conversando con la teoría social amplia. Hay geógrafos, hay gente de otras orientaciones. Entonces ese es un momento donde yo entro en estrecha relación con Arturo Escobar. Ahí hicimos trabajo de campo en el Pacífico, y por cosas de la vida y porque no quería, terminé en Estados Unidos. Entonces digamos que ya en Estados Unidos viene otro momento como en la elaboración. Ahí yo encuentro dos o tres cosas muy importantes. Primero que todo, yo me encuentro con el hecho de ser un extranjero en Estados Unidos frente a un proyecto de formación antropológica que es totalmente distinta al que yo había experimentado. Entonces, por contraste, por diferencia, puedo experimentar lo que es ese proyecto de formación, el sistema educativo, puedo ver sus ventajas y sus límites en relación a las ventajas y los límites de nuestro sistema educativo, y ahí pues se desprenden una serie de problemáticas que van a confluir en lo de antropologías del mundo, ¿sí? En términos de geopolítica, en términos de
institucionalizaciones en términos de que la antropología es una práctica y hay que pensarla antropológicamente antes que una identidad o una esencia, que hay que pensarla metafísicamente, o sea, tomarse en serio el asunto de hacer una antropología de la antropología. Ahí nace, en esa experiencia de estar en un sistema educativo que tiene grandes ventajas, tiene grandes limitaciones, pero es viendo lo que sucede aquí, lo que ha pasado acá, donde se genera una serie de elaboraciones, y eso pues fue posible porque ahí confluyó Arturo, confluyó Marisol de la Cadena, Gustavo Luis Ribeiro, Susana Narovsky, Eduardo Arcetti, que ya murió, o sea, una serie de personas que habían tenido una experiencia semejante, pues, digámoslo, de desplazamiento, de descentramiento, y pues empezamos a elaborar lo que ahora pues denominamos antropologías del mundo o antropologías en el mundo, como sea. Bueno, entonces ahí surge, esa es una de las cosas que surgen en ese punto. Entonces en el diagrama estaría la parte de antropología en la Universidad de Antioquia, muy convencional, con una inquietud por explorar por cuenta de unas cosas. Después antropología en la modernidad, está el vínculo con Arturo. Ahí vamos a Estados Unidos y pensamos eso termina en antropologías en el mundo. La otra cosa que es fundamental es descubrir estudios culturales. Yo descubro estudios culturales porque cuando yo llego a Chapel Hill a hacer mi doctorado, ahí había una persona, ya hay una persona que es como uno de los ejes de los estudios culturales en Estados Unidos, una corriente particular de los estudios culturales en Estados Unidos, que es Larry Grossberg. Entonces yo llego en el primer semestre, yo veo mis clases obligatorias, arqueología, un año de arqueología, veo un año de teoría social, y tenía que tomar, es maestría doctorado, allá el programa es uno, tú entras al doctorado, y si tú a los 2 años quieres la maestría, tú armas un comité, tú desarrollas un proyecto y lo sustentas. Entonces tú tienes tu maestría. A la gente en Estados Unidos realmente no le interesa la maestría, a la gente le interesa el doctorado, y poca gente apela a hacer eso. Entonces es un proceso que a los 2 años, cuando tienes cierto número de créditos y si haces un procedimiento de armar un comité y sustentar una tesis, entonces ahí tienes la maestría, pero el proyecto es hacia el doctorado. Entonces yo llego en el primer semestre y alguien me recomienda, creo que Arturo o Walter, y ese es el tercer elemento, que espero que no se me olvide, que es lo de modernidad, colonialidad. Entonces ahí llego yo a un primer seminario con Larry Grossberg y empiezo a descubrir qué es estudios culturales. Yo había leído a Stuart Hall antes de irme, había tenido algunas referencias de estudios culturales, pero muy, digámoslo, desde la literatura, y muy leyendo estudios a Stuart Hall desde todo el asunto de identidad, representación, que es una lectura muy antropológica del trabajo de Stuart Hall. Entonces yo llego y tomo un seminario que se llama Introducción a los Estudios Culturales, que fundamentalmente fue escuela de vida, y ahí me conecto con las problemáticas de los estudios culturales. A mí lo que me sedujo de estudios culturales, y lo que todavía me mantiene y que considero que es un proyecto viable, es que la conceptualización de la cultura es profundamente diferente de la de los antropólogos. Nosotros como antropólogos, por múltiples diferencias que tengamos en el concepto de cultura, pensamos la cultura como modo de vida, o la pensamos como intercambio de significados, o sea, como el universo de los significados, o como las prácticas que constituyen la forma de vida de la gente. Estudios culturales piensa la coproducción de lo significante y las relaciones de poder, o sea, es la imbricación, es el cruce, es la relación inmanente entre el poder y el significante, el significado, y eso era una cosa que pues redunda en mi trabajo desde la Universidad de Antioquia con todo eso. Fue súper interesante eso, fue súper interesante ver que Estudios Culturales es un proyecto de teorización de lo político y politización de lo teórico, una modalidad de teoría crítica desde pensamiento concreto, trayendo autores que yo había leído y que pues me interpelaban profundamente, como Gramsci, Althusser, o sea, una lectura muy interesante de marxismo, pero también de Deleuze, de Foucault. Pues,
eso fue una seducción. Te hago una pregunta, aprovechando lo que Dale. acabas de decir. Antes decías de esa antropología que había trabajado muy inconscientemente esa concepción de identidades radicales, incluso la cultura como una cuestión, un objeto discreto, aislado, como autocontenido. Exacto. Y ahora que dices esa implicación que se construye con los estudios culturales, ¿es esa una forma de salir del...? Por supuesto, es una solución. Y además porque los estudios culturales no están entrampados en la pregunta por la diferencia, que es la ventaja y el límite epistémico y político del proyecto antropológico. O sea, el proyecto antropológico tiene esa ventaja y ese límite. Es la pregunta por la diferencia. Y la diferencia, el problema es que la diferencia en general tiende a esencializarse y a constituirse en un orientalismo, en una otrerización esencial, radical. Esa es una salida. La otra es que los estudios culturales se preguntan por la cultura de entrada en relación a lo político en sociedades contemporáneas. No es el proyecto antropológico que es la otredad por fuera de la modernidad. O sea, es cómo la modernidad se constituye como tal, y los problemas son problemas de... O sea, son problemas de cultura popular, de las industrias, cómo transforman las subjetividades, etcétera, etcétera. Yo encuentro esos estudios culturales en el primer seminario y decidí hacer una cosa que es un programa en estudios culturales. Entonces tú haces tu doctorado y haces el programa en estudios culturales, que son una serie de seminarios y de trabajo metodológico con un director de estudios culturales que se tiene que articular a tu disertación. Y entonces, por eso mi doctorado es en antropología con énfasis en estudios culturales. Yo ahí descubro la grandiosidad del pensamiento de Stuart Hall. O sea, yo había leído dos cositas, pero es un pensamiento impresionante. Vuelvo a leer cosas que había leído en Colombia y todo eso. Y es una oxigenación a la antropología. Es, por ejemplo, pensar el problema de la crítica y de la política en una dimensión muy interesante. ¿Sí? Y eso no son todos los estudios culturales, es una vertiente, la vertiente de Birmingham y cierta gente, como pues hay otras cosas. Y esa es una de las discusiones internas, pues, que cómo entender estudios culturales. Esa es la segunda cosa. La tercera es que me tocó la fortuna de, ahí está Chapel Hill, en la Universidad de Carolina del Norte, al lado está Duke, tranquilo, está Duke. Y en Duke, en este momento está Walter Mignolo y una serie de personas que, cuando yo llego, se hace una de las primeras reuniones de lo que después se denominaría Proyecto Modernidad Colonialidad, o que ahora denominan Proyecto Descolonial. Entonces a mí me tocó estar en una de las primeras reuniones donde llegó Santiago Castro de aquí, Oscar Guardiola, llegó Catherine Walsh por primera vez desde Ecuador, llegó Aníbal Quijano de Perú, llegó Fernando Coronil, llegó, pues, estaba Walter, estaba Arturo, Enrique Dussel, una serie de gente, y ahí tuve la posibilidad, en todas esas discusiones, en ese seminario y en múltiples discusiones con Walter y con el grupo en su conjunto, de ver nacer y de alguna manera de ser un testigo de esa discusión de antropología, del grupo Modernidad Colonialidad. De ahí hay un elemento fundamental, y el elemento fundamental es toda la preocupación por repensar la modernidad, y toda la preocupación por la geopolítica del conocimiento. O sea, con ellos yo tengo confluencias, diferencias, con Walter peleamos un montón, con Santiago, con todo el mundo, con Catherine, yo respeto contribuciones y todo eso, no me siento parte del grupo, pero he estado muy ligado a este grupo, y ahí se aprendieron otras cosas muy importantes para poder tener una visión, digámoslo, un poco más completa de lo que es la teoría postcolonial en general, y para tener una lectura un poco más anclada de estudios de la subalternidad. Entonces el mapa es ese, empiezo en la de Antioquia,
paso a antropología en la modernidad, que es un giro de cómo se entiende el proyecto antropológico, la noción de cultura. Después voy a Estados Unidos y eso llega a 3 puntos, antropologías de la modernidad, antropologías en el mundo, el asunto de estudios culturales y esta discusión de modernidad, colonialidad, que hace que ahora pues me interese fundamentalmente pues teorías contemporáneas, que sean estudios culturales, que sean antropologías en el mundo, y que en últimas yo creo que yo podría verlo como la relación entre los proyectos epistémicos y pedagógicos por un lado con los proyectos políticos por el otro. Eso es como todo eso encajaría ahí. Y en últimas es como se producen subjetividades que constituyen ciertas formas de conocimiento, y esas formas de conocimiento son formas de no solamente de entender, sino de hacer o dejar de hacer en el mundo. Eso que dices ahora me parece clave, porque yo recuerdo que gracias a ella me llegó una entrevista que te había hecho Elizabeth ya hace como unos años. Y había una cosa que me llamaba mucho la atención, porque tú decías en una parte ya al final que justamente ese quiebre de la antropología no estaba en ahora preocuparse por poblaciones afrodescendientes o más aún por preocuparse por la ciudad, ni mucho menos, sino que el quiebre radicaba en otra parte. Y esa otra parte en el fondo era una cuestión muy política de saberse como saber localizado, con sus dilemas de experticia que lo constituyen en un saber a veces bastante complicado por las cosas que es capaz de hacer en esa realidad social, pero también luego ahí también anotabas lo importante que era acercarse a cómo eran esas prácticas, esas relaciones de poder que se dan en las instituciones, en las universidades. Y ese es un punto que me parecería chévere poder entrar allí, porque es ahora la pregunta por la antropología en Colombia. Exacto. Por las transformaciones del hacer. Exacto. Cómo se hizo, cómo se estuvo haciendo, y ahora qué hacemos, y ligado como una pregunta, como tú lo decías ahorita, del tipo como epistemológico, pero también metodológico y también político. Exacto. Yo creo que hay 2 caminos para entender eso. Hay un camino de, digámoslo como, ¿cuál es el proyecto al que uno le apuesta? Y hacia donde uno quisiera que la antropología apuntara, y las transformaciones que eso implica. El otro camino es ver lo que hacen los antropólogos en la realidad, ¿sí? Una etnografía de la antropología. Entonces, con respecto al primero, es lo que yo le estaba diciendo a Elizabeth en esa ocasión. Yo siento que el proyecto antropológico y la antropología es fundamental y le aporta a estudios culturales, a otras cosas, a la teoría moderna, colonialidad, le aporta precisamente por la preocupación de entender prácticas situadas asociadas a formas de representar de esos actores que están interpelados por esas prácticas situadas. Lo fundamental de la antropología, a mi manera de ver, es que entiende la relevancia de lo que se hace y de lo que se piensa que se hace por actores concretos. Entonces, es la posibilidad de no pensar al Estado así, que cuál es la esencia del Estado, sino, bueno, en concreto para estas y estas personas, cómo aparece el Estado, si aparece, si es que aparece, en qué términos los interpela, los constituye como sujetos, y cuáles son las prácticas que se hacen en nombre de ese Estado. Lo mismo con la modernidad, y eso es una manera de plantearse las preguntas muy distintas de un filósofo, muy distintas de un historiador, o muy distintas de alguien que hace estudios culturales. Es que no hay que pensar el capital con C mayúscula, ni el Estado con E mayúscula, ni la modernidad con M mayúscula. Hay que ver cómo en concreto han habido, digámoslo, proyectos de modernidad a nombre de las cuales se han gobernado personas en concreto, y cómo hay diferentes matices de si tú eres un personaje por allá o estás por allá, o la colombianidad, etcétera, etcétera. Yo creo que esa estrategia de pensamiento es lo que define
los aportes de la antropología en términos del conocimiento y en términos de las prácticas políticas. Porque al entender situadamente, uno puede intervenir situadamente. Entonces, eso es lo que a mí me parece que es como la gran contribución de la antropología, más que la teoría X o el autor Y, es esa forma de plantearse las preguntas. Y esa forma de plantearse las preguntas implica estar con la gente, meterse en la cabeza de la gente, ver lo que hacen y lo que dejan de hacer, cómo se contradicen lo que ellos piensan con lo que hacen, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el proyecto. Ahora, si yo miro ese proyecto a los que se dicen que son antropólogos y las instituciones los avalan como tales y tienen doctorados, yo me encuentro que hay muchas cosas distintas. En Colombia, para no salir por fuera, yo me encuentro que hay una serie de representaciones sobre qué es la antropología, que son múltiples, son contradictorias, muchas de ellas. Yo veo una serie de prácticas de producción de subjetividades, de disciplinación, que pasan por congresos o por clases en pregrado X, y yo veo que hay una serie de relaciones de poder, o sea que el asunto no es solamente de diferencias, sino también de relaciones de poder, y veo que hay unos prestigios y unos privilegios. Y si yo cojo, por ejemplo, el trabajo de ciertas categorías de Bourdieu, puedo entender entonces eso en términos ya de campos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que no hay que abandonar, para pensar la disciplina en Colombia, lo que nos ha enseñado este proyecto de la antropología, de pensar antropológicamente, etnográficamente, lo que los antropólogos hacen, y mirar que se dicen, los antropólogos se representan a sí mismos de unas formas, pero eso no significa que sus prácticas estén en coherencia con eso. Y a mí siempre me ha sorprendido mucho lo poco antropológicos que son los antropólogos para pensarse a sí mismos. O sea, es impresionante. Yo he visto gente que es muy buena para hacer análisis de X, Y, Z problemas, pero a la hora de volver la mirada para pensarse a sí mismos y para pensar la disciplina, que es un dispositivo de producción de subjetividad, ahí se quedan ciegos. Y además, es impresionante, por ejemplo, esto de que la arqueología es antropología. O sea, no, es que así es, se naturaliza, hay unas naturalizaciones, y cuando uno dice, pero mire que en la tribu de allá, del otro lado de la montaña, las cosas no son así, entonces, ¿qué pasa? Miren que solo pasa eso en Colombia y en Estados Unidos, pero en Perú, México, no, o sea, así es, y, o sea, se naturaliza el asunto de una manera tan impresionante. Bueno, entonces yo creo que eso es lo que hay que hacer, y yo creo que ese mismo método o esa misma estrategia de abordar el conocimiento, esa estrategia de pensar situadamente las prácticas, las relaciones y las representaciones que constituyen mundos concretos, eso hay que hacerlo también para entender no solamente al conjunto de los antropólogos y las instituciones antropológicas en Colombia, el establecimiento antropológico en Colombia, sino que hay que pensarlo también en cómo ese establecimiento es producido, interpelado, subordinado, articulado a un sistema mundo de la antropología. Y entonces, esa es la pregunta de antropología del mundo. Tocaste un punto que me parece que yo voy a ir un poco desordenado, porque hay cosas que me dan. Tocaste el punto de la arqueología. Por ejemplo, ese divorcio que uno no sabe si es conflictivo, sano todavía. Bueno, nosotros en el fondo todos mamamos de las 4 ramas. Y ahora recuerdo que en Chapel Hill tiene una forma muy interesante de resolver las 4 ramas con unas concentraciones como por problemas, ¿no? Una cosa... ¿Cómo ves tú eso de que, por ejemplo, el programa aquí en la Javeriana se concentra en lo social y lo cultural? Asimismo, nosotros estamos haciendo una concentración muy similar en esa, desde luego prescindiendo de la arqueología como línea de investigación como la tenemos nosotros, no como reflexión, porque al fin y al cabo, digamos que esa pregunta por de dónde venimos y qué significa ese pasado también reinventado, eso siempre está en la antropología.
¿Cómo ves tú ese modelo de las 4 ramas para, por lo menos por el caso latinoamericano? Claro. Yo creo que es una cosa que no hay que trasplantar. Claro. Mira, yo pienso que es un profundo error que ha sido mantenido solo por inercia institucional, mantener la arqueología con la antropología. Yo pienso que la arqueología es una disciplina en sus propios términos, con problemas, teorías, estrategias de investigación absolutamente distintas, incluso inconmensurables con la antropología. O sea, yo no diría que hay antropología social y cultural, sino hay antropología y hay arqueología. ¿Sí? Ahora, la arqueología puede aprender mucho de la antropología y de hecho lo hace, como aprende de la geología, como aprende de la historia, como aprende de la demografía. ¿Sí? La arqueología se alimenta de la antropología y de ahí el enunciado de Binford de que la arqueología es antropología o no es. En ese sentido hay que entenderlo. Pero la antropología no necesariamente necesita de la arqueología en el proceso de formación o en el proceso de formulación de sus preguntas. O sea, la relación no es simétrica en términos de la necesidad de la antropología para la arqueología o de la arqueología para la antropología. Uno puede coger elementos y la arqueología puede hacer aportes importantes, pero la economía política todavía más, la historia todavía más. O sea, en términos de relevancia, si yo tengo que sacrificar economía política versus arqueología, pues que la gente se forme en economía política para ser antropólogos. O sea, la arqueología se ha mantenido por una arbitrariedad histórica que es Boas, que estuvo en Estados Unidos y que aquí se aplicó, pero vos vas a Francia, allá son 2 disciplinas distintas, vas al Perú, son 2 disciplinas distintas, vas a Chile, vas a China, vas a la Unión Soviética, y es una... Entonces yo creo que, y yo siento que la antropología en Colombia, sobre todo cuando esta generación que naturalizó esa cosa de las 4 ramas, además que no existe, o sea, eso es un discurso, nadie hace 4 ramas, o sea, Reichel los mató, es el Boas de Colombia, pero de ahí para adelante nadie más. Además, ese proyecto no es un proyecto relevante a mi manera de ver en términos intelectuales y políticos. Mantener 4 ramas. Yo prefiero formar antropólogos que tengan una gran densidad de conocimiento histórico, una gran densidad de conocimiento geográfico, una gran densidad de conocimiento de economía política, ¿sí? De teorías clásicas del 19, etcétera, antes que sepan cómo que este tiesto es de tal tipo, este es de otro. No, o sea, arqueología es otra cosa. Es una disciplina en sus propios términos y no está necesariamente subordinada a la antropología. Entonces, yo creo que es un gran acierto del programa acá que no se piense arqueología como un elemento necesario en la formación de los antropólogos y que no se piense que el proyecto antropológico pasa por arqueología. En lingüística es todavía más obvio el asunto, y en antropología forense, que es un juego desacertado de palabras, eso es otra cosa, eso es biología, eso es criminalística, o por supuesto que ellos pueden coger elementos de la antropología como en términos metodológicos, de teoría, pero eso no hace eso antropología. O sea, y ahí hay un juego errado de palabras y también es un relevo generacional, que estos chicos están viendo mucha televisión y ven la televisión gringa, y en la televisión gringa eso... Entonces, ahora una cantidad de programas tecnológicos. Exacto. Miren, para mí es mucho más importante estudios culturales dentro, en tensión con la antropología, que arqueología o antropología forense. O sea, realmente eso forma a los antropólogos con unas herramientas para enfrentar creativamente las problemáticas intelectuales y políticas. Entonces, esa es mi posición. Además, no hay ninguna razón, ni orden epistémico, ni orden teórico para mantenerlas juntas. Ahora, cuando la generación, esta tercera generación de antropólogos muera o deje de tener influencia en la institución, en Colombia van a haber carreras de arqueología y la arqueología y la antropología en el externado, sí.
hacia allá vamos, y eso es lo mejor que puede pasarle para los arqueólogos y para los antropólogos, que la inercia institucional y la falta de pensar realmente cuál es el proyecto antropológico sean superadas y lleguemos a una disciplina que sea mucho más rica y más interesante en términos del proyecto de entender lo cultural en sus complejidades. Ahora decías, utilizar la palabra tensión para referirte a la relación entre los estudios culturales y antropología. ¿Cómo ves tú? Yo recuerdo todavía cuando estudiaba, ya no sé desde dónde me vino, pero hubo un momento en el que casi que se satanizó los estudios culturales. Sí, se los ha satanizado, además con razón. Mira, uno no puede juzgar el proyecto y lo que se hace en estudios culturales por lo que han hecho alguna gente de estudios culturales, como uno no puede juzgar el proyecto y lo que se hace en antropología por lo que han hecho unos o muchos antropólogos. O sea, eso es una cosa. Pero mira, esas tensiones son muy importantes. La antropología tiene la tendencia a ser culturalismo. O sea, tiene la tendencia a explicar la cultura en términos culturales. Y eso es una miopía intelectual y política. Y los estudios culturales le recuerdan a la antropología, ojo, que la cultura no puede ser entendida solo, ni exclusiva, ni principalmente en términos culturales. Entonces, ese es un punto importante de esa tensión. Es una tensión que no hay que resolver, hay que mantenerla. Otro punto importante es algo que medio mencionábamos de pasada, y es que los estudios culturales nacen para pensar sociedades contemporáneas y complejas. Y eso los ha preñado de una serie de vocaciones y de actitudes que en la antropología, sobre todo la más convencional, está muy difícil todavía. Están tratando de encontrar la indianidad en la ciudad, o la indianidad en el movimiento social, o la indianidad incluso en los científicos. O sea, por eso lo de la indiología no es un estudio con los indígenas. La indiología es una serie de preceptos de cómo se entiende lo cultural, y eso se intenta. Uno puede hacer indiología en Wall Street, y uno puede. Bueno, entonces ese es un punto que también los estudios culturales aportarían intención. Lo otro es que los estudios culturales se definen como teoría crítica, como una vocación política, y en la antropología en Colombia, sobre todo en los 70s, 80s, eso estaba muy claro, pero cada vez menos eso está claro, porque se ha ido positivizando la antropología, se ha ido elitizando y se ha ido convirtiendo en lo que es la antropología en los Estados Unidos. O sea, no solamente en los teóricos que se citan, sino en la forma como se hace antropología. Y por eso lo desnaturalizando privilegios. O sea, es que hay un proyecto profundamente positivista, profundamente elitista, profundamente aséptico de la disciplina antropológica, profundamente arrogante, de que somos los intelectuales, nosotros pensando conceptualmente de una forma. Los estudios culturales, la atención es, lo que importa es precisamente el proyecto político, y el proyecto político entendido como que no es simplemente una comprensión del mundo, sino una intervención sobre el mundo, pero además no es una intervención burda, sino que es una intervención que es al mismo tiempo problematizada. Entonces yo creo que esa sería otra cosa súper importante. Ahora, ¿de dónde ha salido en la otra dirección? Ha surgido una caricatura de los estudios culturales, sobre todo por el texto de Carlos Reynoso, de Apogeo y Decadencia de los Estudios Culturales, que es un texto que tiene muchas verdades, hay cosas muy ciertas, pero que tiene, digámoslo, un problema fundamental, y es el problema de desconocer la especificidad y la densidad de los estudios culturales. El problema fundamental es que Carlos Reynoso está atacando a los estudios culturales precisamente desde un lugar muy positivista y muy cientista de la antropología, que uno puede también entrar a cuestionar. Entonces,
¿qué le critica esta imagen de los estudios culturales? No tienen un concepto claro de sus categorías centrales como articulación. Entonces él coge y describe que articulación se entiende de esta manera, y este otro lo entiende de esta otra, y este otro lo entiende de esta otra. No hay un consenso sobre el concepto de articulación. Yo le preguntaría a Carlos Reynoso, ¿y será que los antropólogos tienen un consenso sobre el concepto de cultura? No, por eso, pero incluso sobre el concepto de cultura. Por ejemplo, él dice, no, los estudios culturales no han desarrollado una metodología propia. Pero el proyecto de los estudios culturales no es desarrollar una metodología propia, sino es desarrollar, o sea, es la pregunta la que te lleva a coger cualquier tipo de técnica o cualquier tipo de metodología para resolver la pregunta. Los estudios culturales lo que son es un método. Los estudios culturales ni siquiera están, ojo, y si uno confunde método, metodología y técnica se jodió. Los estudios culturales no es un conjunto de teorías sobre lo cultural y lo político, no es un conjunto de autores, no es un conjunto de metodologías o de técnicas. Los estudios culturales son un método que es el contextualismo radical, que es tratar de entender desde lo concreto cómo se amarran las articulaciones del significado y el poder. Y eso no implica necesariamente ni una teoría de la cultura, ni una teoría del poder, ni unos teóricos. O sea, citar a Stuart Hall, para hacer estudios culturales, el punto no es citar a Stuart Hall, ¿sí? No es a quién se cita o de qué teorías se usa, sino es el asunto del contextualismo radical en términos conceptuales de cómo se entienden las cosas, ¿sí? Pero también en términos de la metodología y en términos de la política. Entonces yo creo que se ha generalizado la idea de que los estudios culturales son banales, son light, es posmodernismo, y en este contexto posmodernismo es una grosería. O sea, posmodernismo es una elaboración políticamente peligrosa, una elaboración exactamente, y los estudios culturales nada de relativismo. Yo siento que esa versión que se ha popularizado de los estudios culturales tiene asidero en mucha gente que hace estudios culturales. O sea, no es que eso se lo inventó Carlos Reynoso, no, hay mucha gente en estudios culturales que hace eso, pero eso no es todo, ni los estudios culturales que, por ejemplo, a mí me interpelan y me seducen. Y yo no puedo juzgar tampoco a la antropología por lo que hacen unos sujetos, colegas. Pero en el fondo es curioso que se dé esa reacción, ¿no? Porque yo creo que uno lo entendería a veces como si no se mete usted aquí en este terreno, que al fin y al cabo me ha costado bastante luchar. Y en el fondo también se ven esas relaciones de poder que estarían casi que tendiendo a decir, no vamos a desaparecer, como, o sea, casi que hay unos antropólogos que dicen, no vamos a desaparecer y no nos vamos a... porque entienden las transformaciones de las que hablamos como una desaparición. Obviamente no pasa por ahí en ningún sentido. No, de acuerdo. Además, porque hay un desconocimiento. Cuando los estudios culturales no están trabajando con la noción de cultura de la antropología, son dos nociones distintas. Uno confunde las palabras con las nociones, se jodió. O sea, una cosa es que usen la misma palabra cultura, pero las categorías, por lo que expliqué antes, son totalmente distintas. El proyecto de la antropología es necesario y hay que continuarlo, que es lo que yo les estaba planteando, de entender situadamente prácticas, representaciones, darle relevancia a lo local, ¿sí? Eso es una contribución de la antropología no solamente a los estudios culturales, sino a todo en general, ¿sí? Entonces, el hecho del posicionamiento de los estudios culturales no significa una negación o un aniquilamiento de la antropología. O sea, de hecho, institucionalmente puede pasar que cierren departamentos de antropología y pongan departamentos de estudios culturales, ¿sí? En términos intelectuales son dos nichos distintos, y desde la atención. A mí me parece que uno como antropólogo puede aprender mucho de eso. Yo estaba hablando de ese proyecto, pero es que hay muchos otros. O sea, el de los estudios de la subalternidad es otro proyecto súper interesante.
¿sí? Y el de este que están trabajando Walter y todo este combo de modernidad colonialidad tiene cosas muy interesantes, otras que no lo son tanto, como en estudios culturales, tienen riesgos, o sea, hay riesgos ahí también. Yo te lo decía porque incluso recuerdo que en este artículo que a veces, este artículo de James Clifford de prácticas espaciales el que salió en actividades que habla de estudios culturales. Está en el libro de itinerarios transculturales. El que está con Gille, ¿consiste? No, acaso. No, o sea, Bueno, dice, bueno. sí, hay una compilación de sus artículos, ¿no? En ese, cuando él se pregunta por las prácticas espaciales, él hace ese recorrido desde la imagen de Malinowski desembarcando en la playa y luego preguntándose por el hábitus del trabajo de campo. Pero curiosamente al final se refiere a los estudios culturales como un lugar problemático en el cual las fronteras, en el qué hace el antropólogo y qué hace el sociólogo y qué hace el comunicólogo, ¿sabes? Incluso el mismo James Clifford se manifiesta como no muy cómodo ahí, en esas fronteras donde la cosa se diluye, donde efectivamente las distinciones entre método, metodología y las técnicas no está clara para muchos. Y en el fondo hay una defensa muy fuerte por la idea del antropólogo como un sujeto atravesado corporalmente por el propio método de la antropología. Y eso claro. Eso me parece... Pues sobre eso hay varias cosas. Uno, yo creo que la reacción de Carlos Reynoso y de mucha otra gente hay que entenderla como una reacción a el auge de los estudios culturales en Estados Unidos, que para la gente, por ejemplo, desde Birmingham, desde Inglaterra, también tiene muchos problemas, porque Estados Unidos tiene un establecimiento académico muy particular. Entonces lo que ha hecho los estudios culturales es que cualquier persona que hace estudios sobre Madonna o hace cualquier cosa en relación a la cultura, entonces son estudios culturales. O sea, una de las distinciones fundamentales de estudios culturales es la distinción entre estudios sobre la cultura y estudios culturales. O sea, los estudios culturales no son estudios sobre la cultura, ¿sí? Pero digámoslo que en el ambiente, en el imaginario, entonces está este gran éxito, este gran auge que se está tomando los departamentos, etcétera, etcétera, se está tomando las disciplinas y frente a lo que hay que reaccionar, además porque lo está haciendo, digamos, de una manera no sistemática, de una manera diletante, está todo este imaginario. Entonces es entendible esa reacción de James Clifford, de Carlos, del Reynoso, etcétera, etcétera, ¿sí? De los mismos que hacen estudios culturales con respecto a allá y de la gente de América Latina como Daniel Mato que dice eso es colonialismo intelectual, o sea, traer culture studies con eso acá, eso es puro colonialismo intelectual y eso hay que verlo con otra. Entonces están todas esas problemáticas, son ciertas, o sea, no son cosas que no haya que pensar en detalle. Pero habiendo dicho eso, yo siento que el proyecto de los estudios culturales, tal como lo encarna Stuart Hall, Larry Grossberg y otra gente, es un proyecto que le puede aportar a la antropología y un proyecto que requiere de la antropología para crecer, entre otras cosas. O sea, yo hablo de la antropología porque es donde estoy parado, pero es súper interesante. Yo creo que una de las cosas que hay que hacer es un seminario sobre antropología de estudios culturales, porque hay una gran literatura, una literatura que yo diría, parte de eso es una literatura del pánico, ¿sí? Hay un pánico frente a los estudios culturales. Otra gran parte de esa literatura es una literatura de caricaturización de los estudios culturales, y muy poca de esa literatura realmente está intentando entender los impactos que puede significar el proyecto de los estudios culturales para la antropología. Hay cosas, pero es lo marginal. Y del otro lado también pasa lo mismo, o sea, cuando uno atraviesa la orilla del río, uno ve cómo desde estudios culturales se caricaturiza la antropología, un montón, o sea, los antropólogos son culturalistas, y eso es una grosería, o sea, en estudios culturales, culturalismo es una grosería, o el asunto del antropólogo como aquel personaje que está ligado por allá en una actitud hipercolonialista y colonial frente a
otros por allá en África o entonces también hay caricaturas del otro lado. Yo creo que algún día hay que armar un seminario sobre eso, porque es una relación en tensión que hay que explorar y que yo creo que es muy edificante y que no hay que resolver, es muy edificante para los antropólogos y para los estudios culturales, porque yo creo que uno no tiene que dejar de ser antropólogo para hacer estudios culturales, ni uno tiene que desde estudios culturales negar otras cosas. Tú ahora hablabas de una intervención crítica, ¿no?, de los estudios culturales y del asiento que tenían los estudios culturales en esa sociedad contemporánea. Y yo pensaba en el investigador ciudadano de Jiménez, ¿no? Pensaba en esa idea porque convergen las dos cosas, ¿no? Al fin y al cabo, la sociedad de la que hoy formamos parte, ya no en el sentido de las comunidades que conforman la sociedad, sino de pensar societalmente, ¿no? Y entonces, hay una pregunta que a mí me acosa recurrentemente, es el asunto de los antropólogos, y en este caso los estudios culturales o las personas que de una u otra manera están relacionadas con políticas culturales o con las instituciones, ONGs, es ese papel de la experticia que tú también hablabas en uno de los artículos que yo leí hace poco. ¿Cómo se combina esa cosa, ¿no? Nuestra propia sociedad, esa experticia de la cual gozamos al fin y al cabo por la posición en la que estamos, pero al fin y al cabo también la responsabilidad de intervenir por el saber que se tiene. Claro. ¿Cómo ves tú eso? A ver, empiezo por el lado de lo de investigador ciudadano. Esa es una idea que viene de Gross y de Cardoso y de Oliveira, que retoma Miriam Jiménez, de que hay una diferencia de las antropologías en América Latina con respecto a las antropologías metropolitanas, y es que las antropologías metropolitanas, por definición, buscan al otro por fuera del contexto de la nación, en general en territorios coloniales o excolonias, mientras que las antropologías en América Latina estaban pensando los otros internos. Es una distinción que incluso un personaje Stocking plantea entre antropologías orientadas hacia la construcción de imperio, las antropologías metropolitanas, las de verdad, versus las antropologías, digámoslo, latinoamericanas, que son orientadas hacia la construcción de nación. Antropologías, pues, en ese sentido. Esa es como la distinción, y esa distinción tiene muchas implicaciones. La implicación es que los antropólogos están pensando a una gente que, aunque diferentes y con relaciones de poder, el destino de esa gente es su propio destino, no de el francés que va y estudia en el Amazonas. El destino de la persona de Amazonas y del francés está amarrado de manera distinta al estudio del brasileño de esa persona del Amazonas, ¿sí? Entonces es como que estamos en un proyecto de construcción de nación, y en ese sentido los otros internos de las antropologías latinoamericanas llevan a que los antropólogos latinoamericanos siempre estén pensando en asuntos que en última son políticos, de diseño de Estado, a veces explícitamente, a veces oblicuamente, y ahí es donde Miriam acuña el concepto de investigador ciudadano, antropólogo ciudadano. Yo creo que esa es una lectura muy liberal del asunto. Yo ahí tendría muchas discusiones, y creo que el asunto es más complicado de lo que Esteban Cross, de lo que Cardoso y de lo que Miriam Jimeno están planteando, y eso es una discusión que hay que pensar en detalle, porque es una noción liberal de lo político, y es una noción de ciudadanía, y es una serie de presupuestos que tienden a idealizar en muchos sentidos lo que los antropólogos hacen y las relaciones de los antropólogos con la gente con los cuales trabajan. Ahí hay que explorar, pero eso es una nota al pie de página. La pregunta que hacías es más profunda, es dónde está, digámoslo, como la situacionalidad, y esa situacionalidad en relación con lo político en los proyectos intelectuales de la gente. Mira, yo siento que
lo que uno hace siempre tiene que ver con la reproducción o la problematización de las relaciones de poder. Dese uno cuenta o no de eso, ¿sí? Alguien, Horacio Calle, decía una cosa maravillosa hace unos meses, decía: yo creo que la antropología siempre es antropología comprometida, lo que pasa es con quién. ¿Sí? Y hay una que precisamente se edifica en un no compromiso, pero ese no compromiso, esa distancia, esa objetividad, esa neutralidad, es una distancia, neutralidad, objetividad que se articula desde un compromiso con un status quo. Y además es algo que tiene que ver con una serie de presupuestos que solo desde un lugar privilegiado pueden hacer sentido. ¿Sí? Entonces por eso hay que desprivilegiar, democratizar, problematizar el proyecto antropológico en Colombia, que está profundamente elitizado, y no es porque esté en las universidades privadas, no, es lo que está en juego ahí. Es esa antropología academicista, distanciada de la articulación con lo político, precisamente en nombre de una calidad académica, lo que hay que poner sobre el tapete para discutir. Bueno, pero entonces el punto es que yo creo que siempre hay una articulación de lo político con los proyectos intelectuales. Ahora, yo creo que la razón de ser de la intelectualidad es el pesimismo del intelecto, como lo decía Gramsci. Los intelectuales tienen la responsabilidad intelectual y política de tratar de entender en la complejidad, en toda su complejidad, los diferentes amarres del poder. Es un cartógrafo, como decía Foucault, de las luchas. Esa es la función del intelectual. Y esa función es política en sí misma, ¿sí? Ahora, no es solo un cartógrafo, ni es solamente el pesimismo del intelecto, es también el optimismo de la voluntad, es hacer cosas siempre a sabiendas de que puede uno estar y de hecho se está equivocando. O sea, entonces es la articulación entre el proyecto intelectual como el pesimismo del intelecto, como el cartógrafo de las luchas, pero al mismo tiempo como un participante de alguna lucha, al mismo tiempo como alguien que le apuesta a procesos concretos en el mundo. Y el mundo puede ser también la academia, porque la academia es parte del mundo. Además es una parte súper importante porque ahí se definen una serie de cosas, como las subjetividades de las generaciones de los académicos, pero también se definen los conceptos desde los que estamos pensando el mundo. Es más, ahí se define el terreno que no se piensa desde el cual se piensa. Entonces, no es solamente, pero tampoco solamente quedarse en el mundo de la academia. Yo creo que ese es, para mí el asunto es, uno tiene que pensar su proyecto intelectual, que necesariamente está ligado a lo político, y eso se traduce en que uno hace unas apuestas concretas de cartografías de luchas específicas y al mismo tiempo uno le mete el hombro a cosas relacionadas directamente con eso o con otras cosas, pero es lo que le permite a uno el anclaje con el mundo y con las cosas, no quedarse en una torre de marfil pontificando sobre cuáles son el terreno de las luchas y no hacer nada. En tu experiencia, ¿cuál sería? En mi experiencia, pues yo tengo varios, o sea, para mí lo de antropologías en el mundo es una, digámoslo, una serie de luchas dentro de la academia. Para mí el proyecto de la maestría de estudios culturales es una serie de luchas en cómo y qué estudios culturales se posicionan, qué manera de entender los estudios culturales se posicionan, pero también es el movimiento social y es la apuesta a el movimiento social de comunidades negras, concretamente a un combo de gente específicas con los cuales hay relaciones de amistad y con los cuales yo tengo identidad política, aunque en mis análisis yo soy súper pesimista en términos de las sujeciones que eso puede implicar, pero al mismo tiempo pienso que eso es un proyecto legítimo, viable y al que hay que apostarle. Entonces, son varias. Yo no pienso que uno debe poner todos los huevos en la misma canasta y todos los afectos uno no los tiene organizaditos hacia un lado, pero yo pienso que la academia es un terreno de disputas al cual yo explícitamente le apuesto. Por eso
Hay gente que me odia, gente que no me quiere ni ver, pero también yo creo que uno no se debe quedar en la academia. Para mí ese anclaje ha sido siempre ciertos sectores del movimiento organizativo de comunidad negra. Claro que también está como esa ruptura que uno a veces tiende a ser como la academia del mundo político. Y el mundo político es el mundo no, de allá afuera. Exacto, no, la academia es el mundo también, Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo, tienes razón, sí, yo lo pienso así. Igual yo lo digo por como mi propia experiencia también, como en esa cosa que uno le hace como pensar la académica políticamente y explícitamente también. Claro. Yo digo, bueno, sí, la academia indiscutiblemente es un escenario político y damos la lucha como un campo político más, pero a veces asumirlo explícitamente es difícil. Claro. Y uno se dice a sí mismo, yo me sitúo y me posiciono en el mundo de la academia, pero también en un mundo político que muchas veces está fuera. Sí, exacto, pero eso es una falsa distinción, porque es que si hay un escenario político es precisamente la academia. Y yo hago muchas intervenciones ahí, o sea, yo tengo muy claro que lo que yo hago son intervenciones en el programa de la Universidad de Magdalena, aquí, en lo que yo hago con el UAN, o sea, todos son intervenciones, en la antropología, pero también en estudios culturales. Pero sí, no es un mundo, el del movimiento social, más allá de, ¿no? Además porque eso está muy vinculado. Estamos discutiendo lo político. Eduardo, ¿cómo es ahora? Yo hace poco tenía que rendirle cuentas a alguien de cuántos programas quedan en el país ya. Y hacía las cuentas, los 4 clásicos, los 6 nuevos desde el 2000. Los 7. Está la Javeriana, está el Externado, está el Rosario, está la del Magdalena, está la de Caldas, está el ICESI y está el de Quito, de la FUC. Sí, pero ese está apenas ahorita. Acaba de salir. Y luego por ahí hay otro que es el de la Claretiana. Ese es el de la FUC, exacto, es la Fundación Universitaria Claretiana, es ese. Y un poco para recoger todo lo que hemos hablado, veo uno ya en esos programas una diversidad en la forma en la como se enfocan, ¿no? Unos prescindiendo de lo arqueológico, otros haciendo una apuesta muy fuerte por lo regional, antropologías del Caribe. ¿Cómo ves tú o qué va a pasar cuando uno por hoy, más o menos estas cuentas que hacen por ahí en los congresos de antropología dicen que hay unos 2000 grabados? Cuando salgan toda esa mano de gente que va a salir, ¿cómo va a ser el asunto? O sea, ¿tú cómo ves así que al fin y al cabo, y es una cosa que me preocupa a mí mucho, desde luego, como la responsabilidad social de las universidades o de las instituciones, pues la gente va a salir a buscar trabajo. El trabajo es una parte muy fuerte de la identidad, si no el asunto de la identidad. ¿Cómo ves tú esa relación entre formación, ubicación profesional o desempeño profesional? Y ahora esta explosión de programas también como... Yo siento que la antropología en 5 años va a ser algo muy distinto de lo que nosotros hemos visto. Y va a ser muy distinto por muchas cosas. Una de esas es por digamos, el cambio demográfico de que van a haber muchos más graduados, pero también va a haber mucha gente que va a llegar de Europa y Estados Unidos con doctorados. O sea, entonces hay una tendencia hacia la profesionalización, entendida profesionalización como tener títulos de doctorado, maestría o de pregrado. Entonces eso está cambiando el terreno mismo de la antropología. Van a ser mucho más jóvenes. O sea, ya, digámoslo, gente que contribuyó, formó la antropología va a ser cada vez más marginal. Y va a haber gente llegando con otro tipo de preguntas, otro tipo de formaciones, otro tipo de intereses. Entonces va a haber un cambio fuerte en las problemáticas y en las maneras de abordarlas. Yo creo que eso también va a estar muy ligado a una ampliación de los referentes teóricos y metodológicos de la antropología. O sea, la gente va a llegar con formaciones en geografía, con formaciones en
historia, o sea, va a ampliarse mucho el campo. Eso pues en términos de la gente. Yo veo que en términos de la antropología como tal, una cosa que ha cambiado mucho de mi época a hoy es que la gente piensa en un trabajo. Hasta no hace mucho, los antropólogos se formaban por otras pasiones. Otras eran las pasiones, no era conseguir un trabajo. Es más, uno hacía antropología a pesar de que no se pensaba en un trabajo. Era una decisión, incluso un proyecto de vida y de ruptura con esas cosas. Ahora los chicos están pensando más en yo qué voy a salir a hacer. Y la buena noticia es que la antropología cada vez más es una tecnología de gobierno. Y como tecnología de gobierno está cada vez más demandada por todos los diferentes aparatos de intervención y de gubernamentalización de poblaciones, no solamente del Estado, sino por fuera del Estado. Y como los antropólogos cada vez son menos críticos y cada vez más asépticos, entonces yo no creo que vayan a haber por mucho tiempo problemas de trabajo. Van a encontrar muy buenos trabajos, van a tener muy buena recompensa con su dinero y les van a pagar muy bien y ellos van a tener vidas felices. Pero de todas maneras, entonces ahí está la disputa, qué tipo de antropología entonces estamos construyendo, y no solamente para la definición de nación, sino en términos de las subjetividades, de las apuestas que trascienden incluso la nación o que están en otros marcos o en otros modelos. Entonces yo no creo que, y eso también es muy interesante, yo creo que se está consolidando una nobleza antropológica, que es la gente que tiene doctorados, la gente que tiene trabajos académicos, la gente que publica, que hace las cosas que debe hacer exactamente, que tiene sus libros, sus artículos, que los invitan a congresos aquí y afuera, que son precisamente los que definen el terreno de la discusión antropológica, que son a los que leen. Entonces, hay una nobleza antropológica, pero hay un creciente, yo no sé cómo llamarlo, sí, un creciente número de antropólogos que no son interpelados por la academia ni por esa nobleza. O sea, ellos se inscriben en las cátedras, pero cátedras para dar una cátedra de servicio, o se inscriben en labores técnicas o en la burocracia estatal o de las ONGs. Entonces, y eso está creciendo mucho. Entonces, son unos antropólogos muy, muy distintos. Eso por un lado. Por otro lado, la gente que hace las maestrías que hay en el país y el doctorado que hay en el país, que no son antropólogos de pregrado. Entonces eso introduce una variable que es muy interesante y que también es problemática, ¿cierto? Es curioso porque yo he visto renegar gente de 2 años de sus propios egresados. Exacto. Exacto. No, además porque es muy difícil. Mira, tú coges a alguien, tú lo tienes 2 semestres en clases y ya después sale a hacer su trabajo de grado. O sea, con seminario. Entonces, vos en 2 semestres, vos no formas un antropólogo. O sea, es muy complicado. Y menos un antropólogo que hay que desformarlo como politólogo o que hay que desformar en el mejor de los sentidos. Entonces, eso es otra cosa. Pero otra variable es la región que vos mencionabas. O sea, la antropología estaba muy, muy ligada a Bogotá, muy ligada pues, a la Universidad de Antioquia de Caldas, ahí pues marginalmente. Pero ahora el hecho de que entre un montón de gente de otros lados, eso es traer otro tipo de trayectorias biográficas, eso es traer otro tipo de amarres, porque no es lo mismo un programa de antropología en Santa Marta que ir a hacer investigación en Santa Marta desde la Universidad de los Andes. O sea, estos pelados tienen una biografía, unas problemáticas, unas expectativas que no son las de otra gente. Entonces, yo creo que eso va a servir un poquito como para hacer más polifónico
campo. Yo creo que en 5 años no vamos a reconocer la antropología en la que nosotros nos formamos. No la vamos a reconocer y eso está bien, está bien, pero hay cosas que yo veo negativas para mi proyecto de antropología y positivas para mi proyecto de antropología. Y ahí están las apuestas que uno hace. Hay una cosa que yo... No, dale, dale. Pensando ya en esa pregunta por la ciudad que se habían hecho ya en la universidad, hace poco veníamos, esta semana también nos entrevistamos con Julián Arturo, le preguntamos a él por si hiciera una retrospectiva de cómo él había visto todo ese proceso de antropología urbana, que tuvo una cosa muy similar a los estudios culturales, ¿no? Tan pronto sale una cuestión así con un apellido problemático, en este caso para la antropología urbana, inmediatamente vienen las críticas, y luego de repente un silenciamiento, luego una transición a estudios urbanos o cosas de planificación. Bueno, ¿cómo ves tú esa historia de ese apogeo de la antropología urbana en los años 70 y ya rescatando todo ese pasado extraño de Chicago e incluso de Manchester en África? ¿Cómo ves tú eso desde luego hay muchas cosas que aquí lo que tú has dicho le permitirán interpretarlo, pero yo quiero escucharlo de ti? ¿Cómo ves tú esa breve historia de la antropología urbana? Yo quisiera empezar por esto, y es que con el escalamiento del conflicto en Colombia, los antropólogos en Colombia están haciendo cada vez menos trabajo de campo, y eso se ha volcado a pensar que la ciudad es un escenario más fácil y más cómodo para hacer trabajo de campo. Entonces, los estudios de antropólogos en la ciudad, que no es lo mismo que antropología urbana, se han incrementado, entre otras razones, por el contexto del conflicto colombiano. Entonces eso es una cosa que hay que entender y que hay que tratar de comprender. También se han incrementado los estudios de antropólogos en las ciudades por el facilismo frente al trabajo de campo. Entonces es más fácil, y las generaciones, muchos de las generaciones actuales, es que es lo más fácil, y eso para qué sirve. Eso se refleja también en una, digamos, un creciente número de estudios de antropológicos en la ciudad, sobre todo desde trabajos de grado y de esos tipos de elaboración. Ahora, ¿yo qué pienso? Yo pienso que la antropología urbana, pues que no es un estudio en la ciudad, sino un estudio antropológico de lo urbano, que es otra cosa y puede hacerse en el campo si quieres, en lo rural. Eso es un reto para la antropología convencional. Siempre ha sido un reto y una incomodidad para la antropología convencional. Es una incomodidad en términos metodológicos, porque la observación participante ya no puede estar definida como la tienda en la mitad de la aldea, imagen de Malinowski. Es una incomodidad en términos teóricos, porque entonces ¿dónde está la comunidad? ¿Y dónde está la cultura? Pues ¿dónde trazo los límites? ¿Sí? Es una incomodidad también en términos de identidad disciplinaria, porque, y entonces si estamos pensando antropológicamente la ciudad, ¿cuál es la diferencia con la sociología? Si nosotros teníamos supuestamente en la división laboral del trabajo, intelectual del trabajo, los otros de la modernidad, ¿sí? Los tradicionales, los primitivos, sin comillas, incluso en aquella época. Entonces yo creo que la antropología urbana es una incomodidad
en esos niveles, metodológico, teórico y identitario de la disciplina. Yo siento que cuando yo estaba formándome en los 80s había un interés más auténtico por la antropología urbana. Y yo, por ejemplo, veo el trabajo de Canclini, de García Canclini, como un intento realmente de entender eso desde el concepto de cultura popular y después desde el concepto de cultura civilis. En Colombia yo también vi muchos trabajos que intentaban pensar eso. Carlos Pinzón, por ejemplo, a través de todo el asunto pues de lo médico, del cuerpo, ¿sí? Pero cada vez más yo siento, es una sensación que tengo, que hay como una dejadez de abordar seriamente lo que significaría antropología urbana. Y cada vez más se piensa que hacer antropología en las ciudades, hacer antropología urbana. Entonces, pues yo creo que eso todavía esos retos están ahí, porque todavía está muy vivo un modelo muy convencional de antropología, que es lo que llamábamos indianidad, indiología. Y yo creo que la antropología urbana es un proyecto por elaborar y por profundizar. Y yo creo que es una apuesta intelectual y también es una apuesta política. Y concretamente, por ejemplo, lo que ustedes tienen allá en Cali, o sea, Cali es todo un reto para entenderlo. Así como el reto de la gente allá en Santa Marta es el Caribe, sí, con todas las problemáticas. Además, eso no es fácil, pero por supuesto, pero por supuesto, pero porque es que las preguntas tienen una densidad y una fuerza histórica. Y entonces yo no creo que un programa allá en Cali responda a las mismas preocupaciones que un programa en la Universidad de los Andes o en la Universidad Nacional. Yo creo que hay modelos y hay anclajes distintos. Si hay un paralelo, y lo de antropologías del Caribe o el pensar el Caribe desde la antropología, eso es una problemática, no es algo que está resuelto. Y no es que el hecho de que un costeño o un caribeño estudie el Caribe, que es antropólogo, entonces ya es la antropología del Caribe. No, eso es más complicado, que pues hasta donde lo hemos avanzado, hasta donde hemos avanzado esa reflexión es que las antropologías del Caribe serían una perspectiva, y una perspectiva que no está definida por dónde se hace, sino precisamente por, digámoslo, la manera como se hace. Entonces tú podrías hacer antropologías del Caribe en Bogotá. Ahora, concretamente, ¿qué define esa especificidad? Pues está por elaborarse, eso no lo tenemos claro, porque no es el asunto de la oralidad, podría ser, pero yo creo que después de darle muchos debates al asunto, porque no es tampoco esa folclorización del Caribe, porque tampoco hay que comerse ese cuento tan sencillo. Además, el Caribe es un problema político en sí mismo. Pensar, eso es una invención de las élites y eso tiene viene cargado de ciertas formas, pero también, como dice Stuart Hall, el hecho de que un significante haya sido históricamente definido de una manera como lo negro o lo indio, eso no significa que no pueda desarticularse y articularse de otra manera, pero no se puede desarticular y rearticular de cualquier forma. ¿Sí? Entonces, ahí hay una serie de discusiones, pero yo creo que para ustedes antropología urbana es análogo a antropología del Caribe. Eso, pero yo si nos queda todavía así, yo creo que ya hace rato. Porque el reto es Exacto, exacto. Y además tampoco pensar, o sea, por ejemplo, una cosa que a mí me ocurre de entrada es que antropología urbana no es pensar Cali. O sea, es por ejemplo pensar cuáles son los impactos en términos culturales, de prácticas, de relaciones y de representaciones de la urbanización de un conjunto de poblaciones que afectan no solamente a la gente que está en Cali, sino a la gente que está en la región. Exacto. Ahí está el asunto. Entonces no es simplemente... Sí, ahí lo complicado es la cola que trae
cualquier cosa que siempre se le ha pegado a la antropología ha salido mal para. Exacto. Y por eso me pareció tan interesante cuando te escuché hablar de estudios culturales, porque en el fondo son esas transformaciones de asuntos antes que de disciplinas. A veces uno tiene esa territorialidad de esto es la antropología y yo soy antropólogo y estamos hablando de problemas sociales, no de disciplina. Sí, hay que resolver, sí. Una cosa muy complicada que a veces hay unos que resuelven muy fácil con la mentada interdisciplinaridad, pero tampoco por ahí. Es una cosa que pasa por esa cuestión política que es mucho más sincerada. Y más allá, pues si uno todavía pudiera preguntarse por el proyecto antropológico, pues genial, ¿no? Uno puede también hacer esa doble mirada, cosa complicada, pero pues Eduardo, no queríamos quitar tampoco más tiempo, me parece una cosa ya. La conversa estuvo rica. Chévere. Y lo que sí queremos decir, como Inge creo que te digo, yo que estás pues invitadísimo acá. Yo me sacrifico, yo ya tengo. Nosotros estamos pensando traducir estas charlas en un conversatorio Qué bien. Que pueda articularse por ciertos temas, mesas, no sabemos muy bien cómo todavía. Claro. Pero La relación antropología y estudios culturales. No, eso me quedó sonando y lo apunté. No se preocupe que lo apunté. ¿Cómo les fue en ese seminario que nos hicieron como una especie de coloquio de estudios culturales? El año pasado, sí, el año pasado. Fue muy interesante porque intentamos hacer algo que reflejara los estudios culturales, o sea, que no fuera un congreso académico convencional. Entonces, pues no lo logramos totalmente, pero fue un buen intento de hacer más unas mesas de discusión donde hubiera mucho espacio para que la gente discutiera con respecto a unos problemas específicos que convocan desde unas preguntas que definíamos para esos problemas específicos. Y fue interesante pues ver la multiplicidad por un lado y por otro lado la indefinición todavía de lo que podría significar estudios culturales para los que estábamos ahí. Alguna gente pensaba que lo tenía más claro, otra gente no. Sí, pero por ejemplo, para muchos estudios culturales aparecía como gestión cultural y eso no es estudios culturales. Para otros estudios culturales es estudios sobre la cultura y eso no es, pues, pero el no es la apuesta política, es la discusión que uno tiene ahí. Sí, fue muy interesante eso y la gente que estuvo los 3 días ahí metido de cabeza discutiendo. Yo leí la presentación y me gustó mucho por ese ánimo que tenía. Bueno, ya ha pasado cierto tiempo desde que se han hecho cosas, veamos. Okay. ¿Y de eso editaron algún tipo de...? No, nada, ni grabamos ni nada, eso era para echar carreta. Además era en ese sentido, era para eso, sí, y además intentamos que no hubieran ponencias, solamente hubo la de Jesús, la de Mabel y la de Alejandro. En general eran conversaciones y discusiones, fue chévere. Y ahí quedó muy claro las diferentes tendencias entre los combos, cómo se van perfilando combos y cómo se van entendiendo las cosas. Bueno. Pues nada, escribiremos con el